Ser santos es ser reflejo del amor. Dios es amor y ama siempre. Presentamos Santo Debo Ser. Recorramos juntos el camino a la santidad al que hemos sido llamados. Escúchanos y conoce más sobre la vida en el espíritu de santidad. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a una transmisión más de estas catequesis formativas en materia espiritual que estamos transmitiendo a través de nuestro canal Santo Debo Ser, al cual le invitamos a suscribirse si aún no lo ha hecho y activar la campana de notificaciones para estar al tanto de el material que semana a semana queremos subir a este canal para que usted continúe su crecimiento en esta materia. De igual manera, están nuestros otros dos canales que usted puede visitar y conocer. Creo, Señor, yo creo, en lo que compete al contenido doctrinal apologético, y también Misterio de Fe, que corresponde a la formación litúrgica que tenemos para que ustedes puedan conocer mejor la fe que nosotros como católicos celebramos. Visiten también y denle like a nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20. Les recordamos que todos estos enlaces a nuestras distintas plataformas los encuentra en la descripción de cada capítulo. Sin más que añadir, vamos a ponernos en la presencia del Señor para comenzar nuestra formación de este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, te adoramos, te alabamos y te glorificamos porque eres santo, justo, bueno y misericordioso. Te queremos dar gracias, Señor, por permitirnos una vez más encontrarnos para continuar este proceso formativo, donde vamos conociendo mejor nuestra fe, donde vamos aplicando mejor estos contenidos a nuestra vida cristiana. Ayúdanos siempre dándonos discernimiento por la acción de tu Santo Espíritu, que nos ayude a comprender y aprender todo lo que aquí se nos está compartiendo. Que no nos falte nunca la dulce y maternal intercesión de Nuestra Señora, la siempre Virgen María, de los santos y de los ángeles, sobre todo para alcanzar de ti las gracias necesarias para nuestra salvación eterna. Te lo pedimos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar desarrollando la temática que hemos comenzado en la sesión pasada, en donde, una vez finalizados los contenidos del libro Un Dios Misterioso, en el cual el Padre Fortea nos comparte algunas directrices necesarias a considerar dentro de los grupos de oración, comenzábamos nosotros a concluir esta sección de nuestro canal enfocándonos en el tema de los sacramentales. Como ustedes bien saben, muchos de los grupos de oración y muchas personas en general que son cristianas recurren al uso cotidiano dentro de su vida espiritual a estos objetos de fe, a estos medios que la Iglesia nos pone a disposición para alcanzar las gracias actuales. Entonces comenzábamos toda una explicación doctrinal a la luz del contenido del catecismo de la Iglesia Católica, sobre todo en los numerales que se ubican del 1667 al 1679. Y precisamente en estos numerales es donde nosotros nos quedamos la sesión pasada,
y que deseamos continuar desarrollando para luego pasar un poco más al contenido práctico a la luz de la experiencia de algunos exorcistas, especialmente del padre Gabriel Amor. Vamos a continuar en el numeral 1674, donde aborda la parte de la religiosidad popular. Precisamente los sacramentales también tienen una relación bastante directa con la piedad y la religiosidad popular de nuestra gente. Entonces, por eso el catecismo también aquí aborda en conjunto estos dos aspectos, el de los sacramentales y el de la religiosidad popular. Hablando sobre este último, dice el catecismo: además de la liturgia sacramental y de los sacramentales, la catequesis debe tener en cuenta las formas de piedad de los fieles y la religiosidad popular. El sentido religioso del pueblo cristiano ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad en torno a la vida sacramental de la Iglesia, tales como la veneración de las reliquias, de forma eminente la veneración de las reliquias de la Santa Cruz, las visitas a los santuarios, muy particular a los santuarios marianos, por ejemplo, en México, el gran santuario, esta Basílica Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe. También las peregrinaciones que se hacen a distintas partes del mundo, la peregrinación de Chartres, por ejemplo, las procesiones, muy común en nuestros pueblos de América Latina, el Via Crucis, este acto de piedad popular que se realiza de forma especialísima en el tiempo de la Cuaresma, las danzas religiosas que hemos explicado ya acá, en qué sentido y en qué partes, en qué culturas estas danzas tienen lugar, el rezo del Santo Rosario, este compendio del Evangelio que los cristianos estamos llamados a meditar constantemente, las medallas que nosotros portamos, etcétera. Todo esto está presente en este conjunto que podemos llamar o nominar como religiosidad popular. El numeral siguiente, 1675, continúa diciendo que estas expresiones prolongan la vida litúrgica de la Iglesia, pero no la sustituyen. Y esto es algo que nosotros tenemos que tener en claro. Nunca un acto de piedad puede ser equivalente o sustitutivo de la vida sacramental, especialmente de la Eucaristía. En este sentido también a las personas que se reúnen a grupos de oración y, por ejemplo, prefieren muchas veces la gente ir a ese grupo de oración porque es que ahí hacen oraciones de sanación, no sé qué, y se reúnen a leer la palabra y a rezar, y prefieren ir al grupo en vez de a la Santa Misa, ahí están cometiendo un grave error, porque nada puede sustituir a la vida litúrgica de la Iglesia. Yo no puedo. Si tengo la oportunidad de ir a la misa y a mi grupo, excelente. Pero si entre la misa y el grupo tengo que elegir, debo ir siempre a la Santa Eucaristía, porque ninguna oración en la Iglesia es más poderosa, más grande, más con la que más adoración y agrado se le tributa a Dios que la Santa Eucaristía. Yo conozco parroquias donde se suscitaron graves problemas precisamente por esto, porque había grupos de oración de manera particular carismáticos que tenían sus encuentros, sus asambleas a la hora de la misa dominical, y muchos de estos hermanos no iban a la misa dominical por ir a la asamblea y pensaban que con ir a la asamblea cumplían ya el precepto dominical porque le estaban dedicando tiempo al Señor. No, queridos hermanos, recuerden que uno de los mandamientos de la Santa y Madre Iglesia es escuchar misa entera los domingos y fiestas de guardar. Quien no escucha la misa entera el día domingo no cumple el precepto, no cumple el mandamiento y tampoco guarda el mandamiento de la ley de Dios, el tercer mandamiento sobre la fiesta de guardar. Entonces, tenemos que tener presente esto. Nada, ningún rosario, ningún Via Crucis, ninguna de estas sustituye mi participación en la vida litúrgica de la Iglesia, ¿verdad? Solo es válido en lugares allá donde no hay sacerdotes, donde son zonas de misión, donde el cura llega una vez al mes, pues que los días domingos se reúnan las personas para tener estos momentos de piedad, donde leyendo la palabra de Dios o celebrando la palabra, haciendo la meditación del Santo Rosario, etcétera, busquen dedicar un tiempo prolongado de oración el día domingo para tratar de guardar ese día para el Señor. Solo bajo esas condiciones
pero teniendo las condiciones naturales, teniendo las condiciones normales de que podamos asistir al templo y en vez de asistir para cumplir este precepto, vayamos a los grupos de oración, ahí estamos cometiendo una falta grave. Conviene que estos ejercicios se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos para que estén de acuerdo con la sagrada liturgia. Pongámosle las posadas. Las posadas, que es un acto de piedad popular, un acto que está muy presente acá en México, están enmarcadas dentro del periodo del Adviento y como preparación a la Navidad. No sería lógico vivir posadas en el tiempo de Cuaresma. No corresponde al espíritu litúrgico de la Cuaresma el realizar estos actos. Entonces, lo que manda aquí la Iglesia es que cada acto también se ubique de acuerdo al tiempo litúrgico. El Vía Crucis, por ejemplo, mucha gente me pregunta sobre el Vía Crucis, que cuándo hay que rezarlo. Pues sí, se reza de manera especial durante la Cuaresma, pero la Iglesia nos invita a meditar sobre la pasión del Señor todos los viernes del año. De hecho, todos los viernes del año también son días de abstinencia en la Iglesia, abstinencia de carne, que debemos guardar, excepto que en ese viernes se celebra alguna solemnidad. Entonces, ¿por qué? Porque los viernes son dedicados de forma especial en la Iglesia a meditar sobre la muerte de nuestro Señor en la cruz. Y el Vía Crucis es una meditación muy linda de la pasión del Señor, muy piadosa, que podemos realizar y que incluso se puede ganar indulgencias con el rezo del Vía Crucis. Entonces, repito, conviene que estos ejercicios se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos para que estén de acuerdo con la Sagrada Liturgia, deriven en cierto modo de ella y conduzcan al pueblo a ella, ya que la liturgia, por su naturaleza, está muy por encima de estos ejercicios de piedad. Eso lo dice la Sacrosanctum Concilium, numeral 13. Recuerden, es el documento rector en cuestión de liturgia que nos ofrece el Concilio Vaticano II, Sacrosanctum Concilium. El numeral 1676 continúa diciendo: se necesita un discernimiento pastoral para sostener y apoyar la religiosidad popular y, llegado el caso, para purificar y rectificar el sentido religioso que subyace en estas devociones y para hacerlas progresar en el conocimiento del misterio de Cristo. Su ejercicio está sometido al cuidado y al juicio de los obispos y las normas generales de la Iglesia. Creo que este numeral es importantísimo. Purificar y rectificar el sentido religioso que subyace en estas devociones. Desgraciadamente, nuestro pueblo es fácil de que tienda a un desorden en las prácticas religiosas, a un mal uso de los sacramentales también, incluso que nuestro pueblo caiga fácilmente en la superstición, sobre todo en aquellas culturas o regiones donde hay muchas costumbres ancestrales, donde hay mucha actividad de personas que se autonombran curanderos o brujos y cosas así por el estilo. Nuestra gente tiende a hacer una mezcla entre esas tradiciones ancestrales, entre medicina naturista y uso de sacramentales, de forma tal que vemos que se emplean algunos objetos de religiosidad popular y algunos sacramentales de una forma que no corresponde al uso que la Iglesia invita a darles. Entonces ahí vemos gente que se anda haciendo limpiezas en su casa con incienso bendito y haciendo las cosas todas raras por ahí. Se llevan palmas el domingo de Ramos para andar ahí haciendo limpias en la casa, golpeando con la palma a los que estén ahí dentro del hogar y cosas así, colgando la palma bendita detrás de la puerta con moños rojos y no sé qué. Una mezcla, un sincretismo de cuestiones que vienen del paganismo, del espiritismo y del cristianismo. Entonces mezcla a la gente y ahí desvirtúa el sentido católico de estos objetos de fe y pues hay que purificar y rectificar ese sentido religioso para que no se cometa un pecado mortal contra el primer mandamiento de la ley de Dios,
al caer en este tipo de supersticiones y prácticas cuasi esotéricas de las que debemos estar atentos para no caer en ellas. A mí me llama la atención cuando yo llego a la casa de católicos que tienen cosas raras en su casa y ponen al mismo nivel las cuestiones paganas y mundanas que las cosas religiosas. Por ejemplo, creen en los sacramentales, pero tienen ahí en su sala un platito con sal exorcizada, con agua bendita, pero detrás de esto tiene una imagen de un Buda pelón con una varita de incienso. ¿Usted es cristiano, es budista o qué cosa es? ¿Qué cosa es? Gente que tiene la cruz, la cruz de nuestro Señor, ahora se ha vuelto muy famoso, que venden la cruz o la medalla de San Benito en forma de llave, con otras cosas ahí raras, con una herradura al final. Eso es una mezcla de superstición con cuestiones de fe, y hay gente que las cuelga ahí detrás de su pared. Eso es un pecado. Que usted venga y tenga ahí dos cuchillos, ¿verdad? Dos cuchillos ahí amarrados con cintas rojas o verdes o negras para alejar el mal o el envidia, no sé qué. Eso la atrae más. Todo el daño, todo el mal, usted lo está trayendo a su vida, a su casa, a su familia, porque esas cosas son supersticiones, y todo lo supersticioso es tratar de poner nuestra confianza en algo que no es Dios. Es una manera de idolatría. Por eso es pecado mortal contra el primer mandamiento de la ley de Dios, y debemos suprimir todas esas cosas. Gente que mezcla los sacramentales con cuestiones amuléticas o talismanes. Por ejemplo, le gustan dar esas pulseras rojas que tienen ojos, el ojo de la sabiduría, el ojo de no sé qué cosa, que tienen ojos, y ahí con una medalla de la Virgen y una medalla de San Benito o una crucecita. Son mezclas sincréticas. Gente que mezcla eso, la pulsera roja con la mano de Fátima, con el ojo que todo lo ve, con el búho de Atenea y con la cruz de Cristo, para andar más protegido. Discúlpeme, es que la iglesia no te da los sacramentales como amuleto. Eso es algo desvirtuado en la fe y que es necesario rectificar y también purificar. Gente que hace peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, pero que a las afueras de esta misma basílica está haciendo rituales chamánicos, rituales indígenas, con quema de incienso, purificaciones, piedras y no sé qué otras cosas ahí. Estas personas tienen una mezcla de lo religioso con lo pagano, bien mezclado, de forma tal que les cuesta diferenciar lo correcto de lo que no es correcto porque les falta formación. Y es aquí donde este numeral ilumina esta situación, porque hay que purificar y rectificar. Usted en su casa no puede ni en su vida tener cosas contrarias a la fe, ni siquiera por adorno. Mejor elimínelo, depure su casa de todo este tipo de objetos, pirámides, de budas, de esos elefantes con el trasero hacia la calle para que entre dinero, que imágenes de la Santa Muerte, Niña Blanco, lo como usted le quiera decir, herraduras, sábilas, cuchillos en cruz, todas esas cuestiones, sáquela de su casa. Usted se está maldiciendo su hogar, su familia con esos objetos. La religiosidad del pueblo, en su núcleo, va a decir una cita del documento de Puebla que está dentro de este numeral del catecismo, es un acervo de valores que responden con sabiduría cristiana a los grandes interrogantes de la existencia. La sapiencia popular, la sabiduría popular católica, tiene una capacidad de síntesis vital. Así, lleva conjunta y creadoramente lo divino y lo humano, Cristo y María, espíritu y cuerpo, comunión e institución, persona y comunidad, fe y patria, inteligencia y afecto. Esa sabiduría es un humanismo cristiano que afirma radicalmente la dignidad de toda persona como hijo de Dios. Establece una fraternidad fundamental, enseña a encontrar la naturaleza y a comprender el trabajo y proporciona las razones para la alegría y el humor, aún en medio de una vida muy dura. Esa sabiduría es también para el pueblo un principio de discernimiento, un instinto evangélico por el que capta espontáneamente cuando se sirve en la iglesia al evangelio y cuando se lo vacía y asfixia con otros intereses. Entonces,
La religiosidad popular lo que hace es manifestar cómo la iglesia, cómo los cristianos, miembros de la iglesia, aterrizan en sus realidades temporales la vivencia de la fe y la expresan mediante estos ritos, estas procesiones, estas peregrinaciones, el uso de estos sacramentales. Entonces, esto nos lo dice el catecismo. Vamos a ver el resumen con el cual nosotros también recordaremos lo que ya vimos en la sesión pasada, para cerrar ya esta parte del catecismo. Dice el numeral 1677 al 79. Se llaman sacramentales los signos sagrados instituidos por la Iglesia, cuyo fin es preparar a los hombres para recibir el fruto de los sacramentos y santificar las diversas circunstancias de la vida. Este resumen viene siendo una síntesis valiosa que tenemos que tener presente sobre este tema. Signos sagrados instituidos por la Iglesia, primero que se nos dice. Preparan, son preparación para recibir el fruto de los sacramentos. Y en tercer lugar, nos ayudan a santificar las diversas circunstancias de la vida. Entre los sacramentales, las bendiciones ocupan un lugar importante. Comprenden a la vez la alabanza a Dios por sus obras y por sus dones, y la intercesión de la Iglesia para que los hombres puedan hacer uso de los dones de Dios según el espíritu del Evangelio. Entonces, en primer lugar, dentro de los sacramentales, las bendiciones de las cuales ya hemos hablado y los demás tipos de oraciones que caben dentro de los sacramentales, incluyendo los exorcismos. Además de la liturgia, la vida cristiana se nutre de formas variadas de piedad popular, enraizadas en las distintas culturas. Esclareciéndolas a la luz de la fe, la Iglesia favorece aquellas formas de religiosidad popular que expresan mejor un sentido evangélico y una sabiduría humana y que enriquecen la vida cristiana. La Iglesia es la rectora en esto, es la que debe guiarnos y decirnos lo que es saludable para nuestra vida de fe y lo que debemos depurar porque nos hace daño, que pone en riesgo nuestra salvación. Y nosotros, como buenos hijos de la Iglesia, debemos escuchar atentamente esas recomendaciones que nos da nuestra madre y maestra. Ahora bien, recordemos que los sacramentales se diferencian claramente de los sacramentos. Si usted quiere conocer más o profundizar más sobre el tema de los sacramentos, recuerde que en el Catecismo de la Iglesia usted puede leer todo lo que se habla ahí sobre los 7 sacramentos. Y también nosotros tenemos en nuestro canal Creo, Señor, Yo Creo, un capítulo dentro de la sección dedicada al bautismo donde hablamos qué es un sacramento, qué son los sacramentos. Y ahí damos también la información muy a grosso modo que a usted le puede ser de utilidad. Entonces, para terminar de completar su formación en este campo. Entonces, recordemos que los sacramentales se diferencian claramente de los sacramentos. En primer lugar, los sacramentos producen un efecto por su propia virtud. Cuando se realiza un sacramento, cuando se recibe, cuando se vive, este realiza un efecto por el sacramento mismo que se está haciendo. Esto es llamado ex opere operato. Los sacramentales, solo por la devoción de los que lo reciben. Es decir, que un sacramental será más efectivo, tendrá más efectividad en la vida de una persona dependiendo de la fe que tenga, de la devoción y del amor hacia el Señor, de su piedad en dependencia de esto. A esto se le llama que tiene un efecto ex opere operantis, es decir, que no depende de sí mismo, sino de la persona que realiza o que utilice ese sacramental. Incluso el sacramental, el efecto que tendrá, vendrá muy en dependencia del sacerdote que bendiga ese sacramental. Si el sacerdote es un sacerdote que no tiene mucha fe en los sacramentales, pues tampoco, cuando bendiga estos sacramentales, pues la eficacia de su bendición será muchísimo menor que la de aquel sacerdote que con una fe viva y fervorosa, creyendo en lo que la Iglesia hace a través de los sacramentales, bendiga estos objetos de fe. Los sacramentos contienen y confieren la gracia habitual, también llamada gracia santificante, es decir, que a través de ello Dios me va comunicando a mí su vida divina, me va ayudando a mí a ser más santo. Esto lo hacen los sacramentos. Mientras los sacramentales
no se alcanzan tan solo gracias actuales. Estas son una ayuda sobrenatural de Dios para actos saludables, concedida en consideración a los méritos de Cristo. Son esas ayudas de Dios para circunstancias específicas de la vida de los cristianos, que viven en un momento determinado de mi vida. Esa gracia, entonces, específica, la podemos obtener también a través de los sacramentales. Los sacramentos me dan la gracia habitual, la gracia santificante. Otra diferencia, solo Cristo puede instituir e instituyó, de hecho, los sacramentos. Es decir, cada uno de los 7 sacramentos que tenemos en la iglesia no es una invención de la iglesia sacada de la manga. Tiene su raíz bíblica y específica en una acción de Cristo. Ha sido Jesucristo en persona, nuestro Señor, quien ha establecido, instituido esa práctica, ese sacramento, ese canal por medio del cual nosotros obtenemos esa gracia santificante. Los sacramentales, en cambio, como hemos visto en el catecismo, han sido instituidos por la iglesia. Es la iglesia la que dice, este objeto con esta bendición particular va a ser para los fieles un medio para obtener la gracia actual. Ella, con esa potestad que tiene, que ha recibido en la persona de los apóstoles, a los que se les ha dicho en el Evangelio, que tienen poder para atar y desatar, pues ella es la que determina qué objetos y usándolos de qué manera nos obtienen esa gracia actual de parte de Dios. Los sacramentos, otra diferencia, son necesarios para la salvación. El que no se bautice y no crea, no se salvará, decía el Señor. El bautismo es un sacramento necesario para mi salvación, para que todo aquel que oye hablar de Cristo y se bautice se salve. Pues los que no oyen de Cristo, esa es otra situación. Pero quienes oyen de Cristo y rechazan el bautismo, se terminan condenando. Es una verdad de fe. Es una verdad de fe. Los sacramentales no son necesarios para nuestra salvación. Nos ayudan, nos auxilian en nuestra vida cristiana de forma cotidiana, pero no son un requisito indispensable para salvar. Otra diferencia. Los sacramentos, como hemos mencionado, son únicamente 7. No más, no menos. Nada más que 7. Como definió el Concilio de Trento. Bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, unción de los enfermos, orden y matrimonio, ¿verdad? Los sacramentales, en cambio, son muchísimos. Y ejemplo de ellos tenemos la aspersión con agua bendita, las limosnas, las bendiciones, el pan bendito, bendición de casa, de campo, de coche, exorcismos, etcétera. Múltiples sacramentales que podríamos citar, ¿verdad? En general, los sacramentales dignamente recibidos producen los siguientes efectos. Vamos viendo bien. Dignamente recibido. Significa que no es un requisito indispensable el estado de gracia, que yo esté en estado de gracia para que se me otorgue un sacramental, pero sí es lo más conveniente y lo mejor y lo más preferible que la persona esté o viva como cristiano, consciente de su llamado y de su vocación a la santidad, viva lo más posible esta gracia permanente, este estado de gracia permanente en su vida. Pero si no, pues no es un requisito indispensable, aunque se deben recibir también con dignidad, con respeto estos sacramentales, procurando hacer lo que a Dios le agrada, procurando prepararme, disponerme para la vida de los sacramentos, que me pueden ayudar incluso a prepararme para una buena confesión, etcétera. Entonces, en general, los sacramentales dignamente recibidos producen los siguientes efectos en las personas. 1, obtienen la gracia actual con especial eficacia por la intercesión de la iglesia. Ex opere operantis ecclesiae. La iglesia es que con su oración, con su intercesión, ha bendecido estos objetos, otorga estas bendiciones, estos exorcismos particulares, y precisamente por ser la iglesia sacramento de salvación universal, es que Dios envía estas gracias actuales sobre los fieles. También otro de los efectos es que perdonan los pecados veniales por vía de impetración. ¿Esto qué significa? En cuanto que por las buenas obras que hacen practicar y por la virtud de las oraciones de la iglesia, excitan en el sujeto sentimiento de contrición y los actos de caridad. Por ejemplo, cuando se me va a imponer a mí una cruz, cuando se me va a imponer el escapulario, cuando se me da una medalla
para llevarla cuando voy a recibir una bendición particular. Esto me va preparando, va ayudándome a tener conciencia de mi vida cristiana, me da la humildad para reconocer mi condición de pecador. Por ende, todos estos actos en conjunto me ayudan a mí a que estos pecados veniales sean borrados. A veces perdonan toda o parte de la pena temporal debida por los pecados pasados, en virtud de la indulgencia que suelen acompañar al uso de los sacramentales. Hay sacramentales que están acompañados, portar ciertos sacramentales que están acompañados con indulgencia, hay escapularios que están indulgenciados, ciertos crucifijos que están indulgenciados. Entonces el agua bendita también, con el uso recurrente del agua bendita, se conceden ciertas indulgencias. Entonces ahí esa indulgencia, como nosotros sabemos, borra esa culpa, esa pena temporal, esa pena temporal. Entonces, qué importante conocer todas estas cositas, todos estos detalles y los efectos que produce el uso de los sacramentales, este uso conveniente de ellos en nuestra vida. También otro de los efectos es que nos obtienen gracias temporales si son convenientes para nuestra salvación. Por ejemplo, la salud corporal, la defensa contra las tempestades, la liberación y protección contra el maligno. Entonces, si eso conviene, Dios nos lo obtiene. Estoy yo pasando una enfermedad, puedo usar el óleo bendecido, ¿verdad?, como un sacramental, ya vamos a hablar de esto, y Dios me puede obtener a través de ese uso, pues la salud. Un aceite que es distinto al óleo de los enfermos, que solo puede ser utilizado por el ministro ordenado. Hablemos entonces, ahorita que tocamos este tema, sobre el agua, el aceite, la sal y el incienso. Vamos a recurrir para ello a las narraciones de un exorcista del padre Gabriel Amor, ¿verdad? A esta obra, Narraciones de un exorcista del padre Gabriel Amor, para que a la luz de su experiencia, a su rica y vasta experiencia en este tema, pues podamos entender mejor cómo usar estos sacramentales específicos que hemos mencionado y que son los más usuales. Entre los recursos de los cuales hacen amplio uso los exorcistas y los no exorcistas también, citamos en primer lugar el agua exorcizada o al menos bendita, el aceite de oliva, sobre todo, exorcizado, y la sal exorcizada. Es bueno hablar de este tema. En alguna ocasión escuché a una persona reconocida de fama internacional que trabaja en una agencia de noticias católicas, que en un programa en vivo decía: no existe la sal exorcizada, no existe el agua exorcizada, que ese es invento, que esa es locura. Y me asombraba que una persona de su calidad ignorase estos contenidos de fe, estos contenidos de la práctica de la fe y espiritualidad católica. Porque decir así en televisión abierta algo como eso es confundir a los fieles. Mucha gente después me andaba preguntando: mire, es que miramos así a esta persona de esta agencia tal. Yo vi el video en vivo, ¿verdad?, cuando se estaba transmitiendo, y se decía esto. Y me asusta porque nosotros usamos esto, usamos agua exorcizada que nos da nuestro párroco, entonces nuestro párroco está mal, y entonces ahí hay que tener cuidado con lo que se dice, porque podemos generar dudas en la audiencia, en la gente que nos escucha, y por eso hay que recurrir a lo que la iglesia nos enseña. Sí hay, queridos hermanos, de hecho se encuentra la fórmula de bendición de estos elementos en el ritual romano de bendiciones, y yo les voy a dejar en la descripción de este video esas fórmulas de bendición y exorcismo para estos sacramentales, agua, aceite y sal, y que ustedes puedan llevarle estas oraciones a su sacerdote para que les bendiga y exorcice estos elementos. Y así ustedes puedan hacer recurso a estos ricos medios que la iglesia nos ofrece para nuestro bien espiritual. Cualquier sacerdote, recuerda el Padre Amor, puede rezar las plegarias del ritual para exorcizar estos tres elementos. Es decir, no necesito yo ir donde un exorcista para que me exorcice el agua, el aceite y la sal. No. Son bendiciones con un propósito liberador, exorcismos, que pueden realizar cualquier sacerdote. Así como cuando se bautiza a un niño, hay un exorcismo que va implícito allí, son los exorcismos bautismales,
y que cuando bautiza lo hace no solo un exorcista, lo hace cualquier sacerdote, incluso los diáconos. Entonces ahí se puede realizar ese exorcismo sin ningún problema. Entonces, para la bendición y exorcismo de estos elementos, la puede rezar la plegaria del ritual cualquier sacerdote. No se necesita ninguna autorización particular. Para lo que sí se necesita autorización es para realizar el exorcismo de una persona, ¿no? Para realizar los exorcismos de una persona o incluso de una casa. Cuando veamos todas esas temáticas abordaremos y entenderemos mejor ese punto, pero para esos casos sí es necesario, porque se va a realizar el rito del exorcismo mayor, también conocido como exorcismo solemne, con el ritual de exorcismo de la iglesia. Y eso solo puede hacer un exorcista convenientemente delegado por la autoridad competente, por lo general el obispo. El obispo diocesano es el que delega. Más bien, es muy útil conocer el uso específico de estos sacramentales que, empleados con fe, son de gran ayuda para la vida espiritual de los cristianos. Hablemos del agua bendita. Es muy utilizada en todos los ritos litúrgicos. Su importancia está inmediatamente relacionada con la aspersión bautismal. Vimos que muchos sacramentales están íntimamente ligados con los sacramentos y que hacen a veces, de alguna manera, nos recuerdan algún sacramento. En el caso del agua bendita, pues una relación directa tiene con el sacramento del bautismo. En la plegaria de bendición se pide al Señor que la aspersión con el agua nos dé estos tres beneficios. ¿Cuáles son? Uno, el perdón de nuestros pecados. Sabemos que la aspersión con el agua bendita será de los pecados veniales. Para perdonarse nuestros pecados mortales necesitamos la confesión sacramental. Dos, la defensa contra las insidias del maligno. Y tres, el don de la protección divina. Estamos viendo, defensa contra las insidias del maligno. Hay mucha perturbación en mi casa, en mi vida. Entonces ahí el Señor me protege contra el mal. Y la protección divina, pues que el agua bendita también me protege de peligros del alma y cuerpo cuando voy de viaje, cuando salgo de mi casa, en alguna circunstancia particular. Entonces, esos son los tres efectos de forma directa que nos ofrece el uso del agua bendita. Los recuerdo, perdón de los pecados veniales, defensa contra insidias del maligno y el don de la protección divina. La plegaria del exorcismo sobre el agua añade muchos otros efectos. Es la diferencia. Cuando un sacerdote bendice el agua, hace solo esto, pedir que Dios bendiga este elemento y le conceda estos tres efectos que hemos mencionado de forma general. Pero cuando se exorciza el agua, podemos hablar aquí que hay como otro nivel en la súplica, en la petición. No solo es que se bendiga este objeto y obtenga gracias benéficas para la persona, salud, etcétera, sino que con el exorcismo también se le pide a Dios la gracia de que aquel objeto se vuelva una protección segura contra el maligno y aleje de forma particular las insidias del enemigo. Por eso la plegaria del exorcismo sobre el agua añade muchos otros efectos, dice el padre Gabriel. Ahuyenta todos los poderes del demonio con objeto de extirparlo y expulsarlo. Entonces, cuando el agua se exorciza, obtiene también este efecto particular. Incluso en el habla popular, cuando se quiere indicar dos cosas que no están en absoluto de acuerdo entre sí, se dice que son como el diablo y el agua bendita. Luego, la plegaria continúa subrayando otros efectos también. Además de expulsar a los demonios, cuando se exorciza el agua se mencionan efectos particulares. Es decir, que el sacerdote ora cuando dice esta oración pidiendo a Dios que esta gracia particular, estas que vamos a mencionar, esta y esta otra, recaigan sobre la persona que haga uso de este medio. Entonces, curar las enfermedades, aumentar la gracia divina, proteger las casas y todos los lugares donde moran los fieles contra la influencia inmunda causada por la pestilencia de Satanás. Y añade que las insidias del enemigo infernal sean vencidas y quedar protegidos de cualquier presencia nociva para la seguridad o la tranquilidad de los habitantes a fin de que gocen de serenidad y salud. Entonces, cuando el sacerdote bendice el agua con esta oración específica, se piden cada uno de estos efectos para que usen el agua. Por eso es muchísimo más bella y mejor que el agua sea bendecida y exorcizada y no solo bendecida.
que muchas veces, como lo hemos visto en la experiencia nuestra, los sacerdotes únicamente vienen y a la hora, Padre, bendígame esta agua, sí, hijo, vienen, destapan ahí la botellita, que les tratan 3, 4 palabritas en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y ya está. Sí, hay un efecto, sí, el sacerdote tiene poder para bendecir ese elemento, pero lo único que hizo fue pedir la bendición para ese elemento, que se vuelve ese elemento un medio para alcanzar esas gracias actuales, pero todos estos otros efectos no están presentes porque no hubo la intención por parte del sacerdote de que esos efectos se dieran a través de ese sacramental, porque no se pidieron en la oración. Pero cuando se hacen las oraciones, con las bendiciones, mejor dicho, de estos elementos, con las oraciones que la iglesia ha establecido, cuando los sacerdotes obedecen esto y tienen más esa caridad de paciencia y tiempo para con los fieles y hacen las cosas bien, todos estos efectos se perciben en la vida de los fieles. Hablemos ahora del aceite exorcizado. Hablemos ahora del aceite exorcizado. Si se usa con fe, es bueno para poner en fuga la potencia de los demonios. Miren los efectos que va teniendo. Poner en fuga la potencia de los demonios, sus acometidas y las fantasías que suscitan. Además, es bueno para la salud del alma y del cuerpo. Recordemos aquí el antiguo uso de ungir con aceite las heridas y la facultad dada por Jesús a los apóstoles de curar a los enfermos con la imposición de manos y ungiéndolos con aceite. Entonces, estamos viendo que ya hay una práctica desde la iglesia primitiva de recurrir al aceite como un bálsamo adecuado para invocar la salud de Dios sobre los enfermos. Lógicamente, Jesús instituye este sacramento de la unción de los enfermos y la iglesia bendice un aceite en particular para este fin, el óleo de los enfermos, que solo puede ser utilizado por los sacerdotes. Pero existen también otros óleos, otros aceites que son utilizados con este fin de bálsamo, que se aplica sobre la parte enferma, sobre una herida, y que no es el óleo de los enfermos, sino un aceite bendecido y exorcizado con el fin de que sean utilizados por los fieles como sacramentales para obtener salud del alma y del cuerpo. Es decir, que cuando yo me aplique este aceite, no lo voy a hacer utilizando las fórmulas y las oraciones ni los gestos que realiza un sacerdote cuando visita a un enfermo y lo unge, porque son dos cosas totalmente distintas. Aquel aceite pertenece es el elemento al que pertenece la celebración del sacramento de la unción de los enfermos, mientras que este otro aceite, que sería bendecido y exorcizado, es un sacramental. El aceite exorcizado posee además una propiedad que es específica: separar del cuerpo las adversidades. Mientras que el agua bendita como que me escuda, me ayuda, también puede ayudarme a sacar de mi cuerpo ciertas cosas, de forma más directa esta propiedad pertenece al aceite exorcizado. Separa del cuerpo las adversidades, purifica interiormente el cuerpo. Muy a menudo he tenido la ocasión de bendecir a personas que han sufrido hechizos comiendo o bebiendo algo maléfico. A gente que le dan de comer cochinadas o beber cochinadas con embrujo y cosas así. Es fácil advertir por el característico dolor de estómago, ¿verdad?, que se ha descrito en otras partes, del cual el padre habla en otras partes de este libro, o por el hecho de que estas personas eructan de un modo particular o estallan en una especie de bostezo o estertor, que sería una respiración anhelosa con ronquido silbante, y sobre todo en relación con acciones religiosas, cuando acuden a la iglesia, cuando rezan y sobre todo mientras son exorcizadas. Entonces, el padre, como experto en la materia, podía notar estas particularidades cuando rezaba por alguien, cuando bendecía a alguien, que de repente la persona, mientras estaba orando por ella, decía que le daba un dolor fuerte en el estómago, ¿verdad?, que empezaba también a eructar, con ganas como de vomitar mientras se oraban. Esos son indicios de que hay algo, que le dieron algo maldito, algo maleficiado a esa persona a ingerírselo. Entonces, ahí el padre mira un signo y entonces utiliza este sacramental, el aceite bendecido y exorcizado, para ayudar a que esta persona sea liberada.
En estos casos, el organismo, para liberarse, debe expeler lo que contiene de maléfico. El aceite exorcizado ayuda mucho a desprender y liberar el cuerpo de las impurezas, y para eso debe ser consumido, debe ser consumido. Este aceite, además de ser usado como bálsamo para alguna herida, puede ser consumido por las personas, una cucharadita de aceite o el aceite de forma más habitual utilizado mezclándolo con las comidas, puede ser ingerido de esta forma y ayuda a liberar el cuerpo de esas impurezas. También el agua bendita puede ayudar a ese objetivo, consumir agua bendita. A veces hay exorcistas que recomendaban esa mezcla de agua bendecida con aceite y tomarla para librarse de estos maleficios que han recibido algunas personas a causa de la ingesta de algún elemento maldito, ¿verdad? Algún elemento maldito por medio de la brujería u otros tipos de acciones maléficas como una misa negra, etc. Conviene aquí dar mayores precisiones, aunque quien no esté familiarizado y no lo haya presenciado tendrá dificultades para creer estas cosas, pero el padre lo va a mencionar acá. ¿Qué es lo que se expele? ¿Qué es lo que sale del cuerpo de una persona cuando se le da a consumir de este aceite y ha sido introducido entre la persona un objeto maldito? Bueno, dice el padre, a veces una saliva densa y espumosa. Esto lo he visto yo en oraciones de liberación y en exorcismos. Sale esto de las personas, esa babasa densa, espumosa, fea, ¿verdad? El color. O bien una especie de papilla blanca y grumosa. Mira aquello como que fuera vómito, pero no es vómito. Incluso la persona pudo acabar de comer y de repente está en estas oraciones y cuando expele esto, no vomita la comida, sino que sale este tipo de papilla grumosa que menciona aquí el padre. Otras veces se trata de los objetos más diversos: clavos, trozos de vidrios, pequeñas muñecas de maderas, hilos anudados, alambres enrollados, hilos de algodón de distintos colores, grumos de sangre. En ocasiones estos objetos son expulsados por las vías naturales, muchas veces vomitando. Nótese que el organismo nunca sufre daño, siente en cambio un gran alivio, aunque se trate de vidrio cortantes u otro objeto. Cualquiera pensaría que vomitar un pedazo de vidrio o un clavo va a desgarrarle la garganta o dañarle la boca por dentro, pero es raro, y aquí es donde vemos que es una acción espiritual, que esto no acontece. Decía el padre, decía uno de los padres, no recuerdo si el mismo padre Gabriel o lo escuché de otro exorcista, que si uno le toma una tomografía o rayo X a una persona antes del exorcismo y que está presentando estos malestares, no va a aparecer nada en el cuerpo de la persona, ni hierro, ni clavo, ni nada. Pero a la hora del exorcismo, mientras está la oración, la persona saca estos objetos. Es decir, se materializan al instante de salir de la boca. Una vez saliendo de la boca esta babasa, esta saliva, esta papilla, ahí se materializa el objeto en el suelo, sin dañar a la persona. Ustedes pueden ver muchos de estos objetos que ha sacado el padre en exorcismo en los videos que circulan en YouTube de este padre, entrevistas que le han hecho. Él lleva siempre estos objetos como evidencia de lo que él está diciendo. Lleva siempre estos objetos. Creo que también un documental sobre el padre Gabriel Amor que anda ahí en Netflix. Ahí en Netflix está estas imágenes y ustedes lo pueden encontrar si tienen pues Netflix. El padre Cándido, que fue el maestro del padre Gabriel Amor, conservaba un canasto con tales objetos, expulsados por distintas personas. Otras veces salen de forma misteriosa. La persona siente, por ejemplo, un dolor abdominal, como si tuviera un clavo en el estómago, y luego de la oración encuentra un clavo en el suelo, y al lado de repente aparece el clavo a su lado, y el dolor desaparece. El poder de la oración, querido hermano. Se tiene la impresión de que todos estos objetos se materializan en el instante en que son expulsados. Afirmaba el padre Cándido en una entrevista: he visto vomitar trozos de vidrio, de hierro, cabello, huesos, a veces incluso pequeños objetos de plástico con forma de cabeza de gato, de león o de serpiente.
Seguramente estos extraños objetos guardan relación con la causa que ha determinado la posesión diabólica. Para que vean pues ustedes. Todo esto es importante conocerlo. Y es debido a estos efectos que por eso muchos grupos de oración gustan de usar estos sacramentales, el agua, el aceite, la sal, por lo que produce en las personas, que es un efecto siempre positivo. Lo que no es positivo es el mal uso que a veces se le da a esos sacramentales. Hablemos de la sal exorcizada. Es buena para expulsar a los demonios y para la salud del alma y del cuerpo. Pero su propiedad específica, lo específico de este sacramental, es la de proteger los lugares contra las influencias o las presencias maléficas. En casos semejantes, suelo aconsejar que pongan sal exorcizada en el umbral, es decir, la entrada de la casa, o en los 4 rincones, las 4 esquinas de la habitación o de la casa, o de las habitaciones que se consideren infectadas. En algunos lugares también los exorcistas aconsejan aspersar la sal, así como la aspersión del agua. Ese mundo católico incrédulo, dice aquí el padre, se reirá quizá ante estas supuestas propiedades. Desde luego, los sacramentales actúan con más eficacia cuanto mayor es la fe. Sin esta, son a menudo eficaces. Yo tengo que creer en el poder que la Iglesia ha derramado sobre estos objetos. Y así como sea mi fe, así será el efecto. Entonces, la sal ayuda a proteger los lugares. Puedo ponerla en un platito, como he mencionado, en un platito en mi sala, en el altar de mi casa, en el altar de mi cuarto. Puedo consumir también la sal, claro que sí, puede consumirse. El Concilio Vaticano II, y con las mismas palabras del derecho canónico, en el canon 1166, define a los sacramentales como los signos sagrados con los que por una cierta imitación de los sacramentos se simbolizan y obtienen efectos sobre todo espirituales por la impetración de la Iglesia, debido a la intercesión de la Iglesia. Quien los usa con fe ve efectos inesperados. Sé de muchos males rebeldes a los fármacos que han desaparecido solo porque el interesado ha hecho sobre ellos una señal de la cruz con aceite exorcizado. Entonces, este es un testimonio que da el padre. Mucha gente que está enferma siempre de muchas cosas y a veces no le encuentra explicación, recurren a los sacramentales, el agua, el aceite y la sal, y al utilizarlos experimentan un alivio que los fármacos no dan. ¿Por qué? Porque muchas veces esas enfermedades proceden no del orden natural, sino del orden espiritual. Pero recordemos que también el efecto de estos sacramentales puede afectar en buena medida al plano natural, al orden natural, y obtener de parte de Dios la salud corporal, también la salud física, librándonos de un mal natural. Esto también lo pueden hacer. No con esto le estoy diciendo vaya, bote sus medicamentos y quédese solo con los sacramentales. Sería imprudente de mi parte decir semejante cosa, ¿no? Usted utilice sus medicamentos, pero también deposite su fe en el Señor y haga uso de estos sacramentales. Para las casas también es eficaz la costumbre de quemar incienso bendito. El incienso siempre ha sido considerado, incluso entre los pueblos paganos, como un antídoto contra los espíritus malignos, además de un elemento de alabanza y adoración a la divinidad. Su uso litúrgico se ha visto ahora muy reducido. Ya en muchas parroquias vemos que pocos utilizan el incienso los sacerdotes para las misas. Pero no deja de ser un elemento eficaz de alabanza a Dios y de lucha contra el maligno. Recuerdo, y esto se evidencia muy bonito en la película de la vida del padre Pío Pietrelcina, cuando él, orando para exterminar una peste en un cultivo, una plaga, él iba rezando las letanías e incensando el campo, y la plaga iba muriendo ahí por donde el padre Pío pasaba con el incensario. Llevaba, por supuesto, incienso bendito. Nosotros podemos llevar a bendecir incienso a nuestras iglesias, y esos inciensos quemarlos de vez en cuando en nuestros hogares. También purifica ese espacio donde habitan los cristianos. El ritual contiene también una especial bendición destinada a la ropa de la gente.
que está en la sección, en este caso, de bendición de las bebidas, comestibles u otras cosas por motivos de devoción. Hemos podido reconocer su eficacia muchas veces en personas afectadas por presencias maléficas. En otras ocasiones, ha servido de test, incluso como una prueba, para saber si en tal persona había o no presencias diabólicas. También esto es útil saberlo. Muchas veces a nosotros los exorcistas nos llaman personas, ¿verdad? Padres de familias, novios, etcétera, que se preguntan si un pariente suyo está afectado por el demonio. Pero se trata de un pariente que no cree en esas cosas. A menudo carece de toda fe religiosa y en cualquier caso no están dispuestos a dejarse bendecir por un sacerdote. Personas renuentes a la fe. ¿Y qué hacen? Los familiares están desesperados y los familiares creyentes creen encontrar en la fe una ayuda. Entonces, ¿qué hacer? Algunas veces, después de haber hecho bendecir sus ropas, hemos podido ver que apenas se ponían la ropa, se la han arrancado desesperados por no poder soportar su contacto. Esto es lo que se llama aberración a lo sagrado y sobre todo está presente en las personas que tienen algún grado de posesión demoníaca. No resisten lo sagrado, les estorban, se desesperan ante algo sagrado y hasta les cuesta entrar a una iglesia por esa razón. Puede hacerse otra prueba con el agua bendita también. Por ejemplo, una madre que sospecha de un hijo o de su marido que tiene algún problema y este es renuente a ir a la iglesia, puede preparar la sopa con el agua bendita o la puede usar en el té o en el café. Puede suceder que la persona afectada encuentre amarga e incomible o imbebible aquella comida, incluso sin darse cuenta por qué. No sé, le siento algo raro, empiezan a decir la comida está rara, está rara. Y no hay nada raro para la persona que está bien. Tomar agua bendita no le afecta de forma negativa en ese sentido, en lo más mínimo. No va a sentir ningún malestar, al contrario, siempre lo positivo. Pero estas personas que tienen una afectación sí que van a experimentar algo. Ahora bien, nótese que esas pruebas pueden ser indicativos en caso positivo, o sea, si una persona es sensible al hecho de que el agua esté bendecida o no, podría ser un síntoma de una presencia maléfica, pero no se puede decir lo contrario. O sea, que no se puede decir que si uno es insensible a esta clase de prueba, deba por eso excluirse una presencia maléfica en él. No. ¿Por qué? Porque a veces el demonio lo intenta todo para no dejarse descubrir y habrá personas que de primas a primera, como se suele decir, no experimenten esa sensación de malestar y no por ello yo voy a concluir, bueno, entonces yo era el que estaba mal y esta persona no tiene nada, ¿no? El demonio es muy astuto y se esconde muy bien para no dejarse detectar. Por eso hay que estar atento a otros signos, a otros síntomas para poder determinar si sí o no hay alguna presencia o sospechar al menos de alguna presencia maléfica. Pero eso es contenido de otro tema. Ahorita solo estamos hablando de la eficacia de estos sacramentos. También durante los exorcismos el demonio trata de esconderse y el ritual pone en guardia al exorcista respecto a las ficciones diabólicas. A veces no responde o da respuestas necias. Respuestas necias no atribuibles a un espíritu inteligente como el demonio. Otras veces finge haber salido del cuerpo del poseído y haber dejado de trastornarlo, esperando así sustraer o apartar al individuo de las bendiciones del exorcista. No, padre, ya me siento bien, ya no voy a venir. El demonio es astuto, mejor siga llegando unas 2 o 3 veces más, solo para estar seguro. Otras veces pone los más diversos impedimentos para que la persona no se vea sometida a los exorcismos. Puede tratarse de impedimentos físicos o más a menudo psicológicos, por la que la persona no acude a la cita con el exorcista si no tiene a su lado a alguien que la obligue o que le ayude a ir. Personas que de repente, no, es que me siento fastidio, no me gusta ir ahí, me siento mal, pero todo eso es atribuible a una acción del maligno que interiormente está ahí punzando para no ir a recibir el exorcismo. Otras veces el demonio finge los síntomas de una enfermedad, en general psíquica, para confundir sobre la realidad de su presencia y hacer creer que se trata de un mal natural. Y por eso es delicado el asunto del exorcismo. Y están llamados los exorcistas a auxiliarse de psiquiatras y de médicos peritos en la materia para descartar que la sintomatología que se presenta en una persona corresponde a una enfermedad psíquica de orden natural. Entonces, todo esto es bien delicado.
En ocasiones el paciente tiene sueños o visiones en los que tiene la ilusión de que el Señor, la Virgen o algún santo le ha liberado, y de este modo evita asistir a la cita con el exorcista, acaso haciéndole saber que ella está libre del demonio. Y es otro engaño que a veces ocurre. El maligno a través de los sueños, ay, me presenta qué bonito, ve a la Virgen, ve a Jesús, ahí dice, ya te liberé. Aún así, hay que ir, someterse a otra sesión de exorcismo y comprobar si realmente se llevó a cabo esa liberación o no. Porque el demonio puede entrometerse en nuestros sueños y hacernos ver cosas que no son positivas. Los sacramentales indicados, además de la ayuda específica de cada uno, sirven también para alejar, al menos en parte, los distintos engaños del maligno. En este campo, los engaños están a la orden del día y hay que rezar mucho para obtener la gracia del discernimiento, del cual ya hemos hablado en este canal. Señalo lo siguiente entre los casos más frecuentes. Hay quien considera que tiene visiones u oye voces interiores. Hay quien se abandona a un falso misticismo o quien se hace pasar por vidente. A menudo en estos casos, cuando no se trata de enfermedades psíquicas, estas personas enfermos mentales, lo que existe es un engaño del demonio. Entonces, por eso en esto, mucha prudencia y mucho discernimiento. Cierro este capítulo con un hecho relativo al agua bendita. El padre Cándido estaba exorcizando a un demonio, a un endemoniado. El sacristán se acercó con el recipiente del agua y el hisopo. Inmediatamente, el demonio se dirigió a él. Con esa agua, lávate el hocico. Así le dijo, lávate la boca. Solo entonces el sacristán recordó que había llenado el recipiente en el grifo, pero que se le había olvidado hacer bendecir el agua. Sí, el demonio tiene la capacidad de saber cuándo un objeto está bendecido y cuándo no. Por eso le dijo al sacristán, con esa agua lávate el hocico, no me vas a hacer nada, porque no estaba bendecida todavía. Entonces, así como mencionamos que hay personas con la capacidad de percibir lo que está bendito o no, el famoso carisma de la hieronosis, pues el demonio, como ser espiritual, tiene la capacidad de reconocer cuándo un objeto está bendecido y cuándo no. Y le causa molestia al demonio. El nuevo ritual de bendiciones, obligatorio desde el 11 de abril de 1993, ha cambiado la fórmula de bendición. Ya no se exorcizan estos objetos, agua, sal, aceite, etcétera. Pero no ha disminuido sus efectos, aunque no se evocan explícitamente, dice el padre Gabriel. Pero recordemos que con el mutuo propio de su santidad Benedicto XVI, Sumorum Pontificum, entonces con este se ha dado esta permisión para el uso lícito y libre del ritual romano antiguo para las bendiciones, y por eso nada obsta para que un sacerdote pueda hacer recurso a este ritual y bendecir y exorcizar estos objetos. Como hemos mencionado hasta el momento, agua, aceite, sal, hemos mencionado el incienso y también las ropas. En la próxima sesión continuaremos hablando sobre el tema para profundizar un poco más y ver algunas curiosidades que hay que tener presente, oyendo también a otros exorcistas que van a comentar sobre esta misma materia, para que todos ustedes pues estén pendientes y no se pierdan la próxima sesión. Les recuerdo a todos ustedes pues suscribirse a este canal si aún no lo han hecho, activar la campana de notificaciones, de igual manera visitar nuestros otros dos canales, Creo Señor Yo Creo, Misterio de Fe, y darle like a nuestra fanpage en Facebook, @WalterFajardo20. Muy bien, ahora damos la oportunidad a ustedes, los que están viéndonos en el en vivo por YouTube, o los que están sintonizándonos por medio de Zoom, acá, que están conectados de forma activa, que si quieren participar comentando algo, preguntando algo, pues puedan hacerlo en este momento. Hermana Joana, ¿hay algún comentario en YouTube? Sí, Carmen Dávila dice, buenas noches, hermano Walter, que nuestro Padre amado, por intercesión de nuestra Madre Santa, nos dé la sabiduría para que captemos correctamente esta enseñanza. Buenas noches. Muchas gracias, hermana Carmen, que Dios me la bendiga a usted también. Gracias por estar pendiente. Y sí, es lo que pedimos en cada oración inicial. Esta sabiduría, este discernimiento procedente del Espíritu Santo, de su acción,
para que todo esto sea de gran ayuda y utilidad en nuestra vida espiritual, que no sea simplemente adquirir conocimiento teórico, como a veces suele pasar cuando vamos a la escuela, que llenamos cuadernos y cuadernos con información que esté en los libros y que simple y sencillamente se queden en las hojas de los cuadernos, pero que nunca entran en la mente del individuo para transformar también su vida y su futuro. Así que Dios nos ayude con esto que usted misma ha mencionado en su comentario. Muchas gracias. No sé si hay algún otro, hermana Giovanna. No, es todo. Ok. De los que están aquí conectados en Zoom ya tienen activo su micrófono, ya lo pueden activar. Los que quieran comentar algo, si no, pues lo mantienen silenciado, por favor. De lo contrario, pues pueden preguntar. No estamos en examen acá, ustedes pueden comentar, preguntar, porque eso ayuda a la retroalimentación y a que despejemos cualquier género de duda que podamos tener respecto a los contenidos que hemos compartido en la sesión de hoy. Hermano, una pregunta. ¿Quién nos hable de dónde, por favor? Alicia de la Ciudad de México. Hermana Alicia, qué gusto escucharle, claro que sí. Díganos. Si el agua bendita cuando ya se nos está terminando, ¿se le puede agregar más agua y continúa bendita o no? ¿O tiene que ser otra agua? Me alegra que haya hecho esa pregunta y es lo que versa sobre precisamente la proporcionalidad que debe haber en un elemento para considerarlo bendecido. Algo que tenemos que quitarnos de la cabeza es la famosa bendición por ampliación. No hay bendición por ampliación. Es decir, que yo tenga un vasito con agua bendita y todo este vasito se lo vaya a echar a un barril, considerar que ya ese barril quedó bendecido. Eso es un error. No hay bendición por ampliación. ¿Qué es lo que puede haber? Sí, que perdure la bendición que se ha lanzado sobre un objeto específico al mezclarlo con más cantidad de ese objeto, siempre y cuando se mantenga la proporcionalidad de 55-45. Es decir, que sea la mitad y un poco más el elemento bendecido que el elemento no bendecido que se agrega. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo toda esta botella y la lleno con agua y la llevo a bendecir, ¿verdad? Y de repente ya se me gastó por lo menos esta parte del agua, yo le puedo añadir un poco más. Le puedo añadir un poco más y esa agua continuará considerándose agua bendita. Pero si de repente cada vez que se me baja, yo le voy añadiendo más agua, significa que el agua que va entrando cada vez va disminuyendo más la proporción del agua bendita original que estaba en este recipiente. Y por ende, la proporcionalidad cambia. Ya no estaría 55-45, sino que estaría la proporcionalidad del agua bendita, la proporción menor. Por ende, desaparecería la bendición sobre ese objeto. Queda un remanente nada más para percibir su efecto, pero no se puede considerar esa agua totalmente bendecida. ¿Qué se hace, por ejemplo, cuando yo preparo la sopa con agua bendita o el café o el té? No es añadirle al té una gota de agua bendita, es preparar el té completo con el agua bendita. Por hervir el agua no se va a perder el efecto del agua bendita, porque sigue manteniéndose el elemento primario, que es el agua, pero no hay ampliación. Lo mismo aplica para el aceite. Entonces, todo eso, pues vamos a tratar de darle datos específicos o ponérselos en la descripción de las sesiones para que ustedes también lo manejen. Sí, muchas gracias por su pregunta. Muchas gracias, hermano. Buenas noches. ¿Quedó clara? Sí, me quedó muy claro. Gracias. Ok, está bien. No sé si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta, intervenir. ¿Alguien más tiene algún interrogante? ¿Nadie más de los que estén ahí? ¿O hay algún otro comentario por YouTube, hermana? No, ninguno. Muy bien. Bueno, no sé si alguien más tenga alguna duda sobre el uso del aceite, sobre el uso de la sal, o ya sabían que estos elementos se podían exorcizar, o es esta la primera vez que lo escuchan. Quisiera escucharles, quisiera oírlos.
Buenas noches, Walter. Buenas noches, hermana Aquí Elizabeth. Elizabeth de la Ciudad de México, exactamente. Pues mire, hace pues ya un año yo no sabía, no, más de un año, yo no sabía pues del uso de los sacramentales, mucho menos del aceite teniéndolo en casa como tal. Y le voy a dar testimonio de algo que a mí se me hizo curioso en el momento, pero después dije, no, pues no es curioso, es mi fe. Mm, Haciendo un trabajo en la casa, se me cayó en la mano un objeto y se me abrió la palma de la mano. Digamos que me encajé como un pico. Y bueno, Sí, yo no le di importancia porque eso fue temprano en la mañana, muy temprano. Y me volví a acostar y dije, no, ahorita se me va a parar, nada más me echo agua, me lavo y se me para la sangre. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que 3 horas después no paraba la sangre. Entonces, ya yo con experiencia de trabajar en cocinas industriales, pues me acordaba que ese tipo de cortada era para sutura. Entonces, que debía ir yo a que me suturaran. Y no estaba yo en el momento porque no estaban mis papás, estaba yo sola con quien dejaba la casa, un sobrinito que estaba cuidando, en fin. Entonces, no podía. Y lo que hice fue pues nada más ponerme una cintita, todo el día me estuvo sangrando. Entonces, en el momento en que yo aparté en ese día para hacer mi rezo al Santo Rosario, en frente del altar que tengo donde acostumbro rezar, le pedí al Señor que me ayudara con esa cortada, porque él sabía que no me podía yo mover en ese momento y ya habían pasado casi 10 horas de que me había accidentado. Entonces, me puse agua bendita y un poco de aceite en su nombre. Le dije, por ti, te lo pido, Señor, te lo pido que en tu nombre sanes esta herida, por lo menos me deje de sangrar, porque no para. Y estoy sola. Tú sabes que no me puedo mover ahorita de la casa e ir a un hospital porque cerca no hay una clínica donde me pueda suturar y me tocaría ir a un hospital regional que está un poquito lejos. Entonces, me empecé a rezar el rosario. Pues Walter, así yo doy mi testimonio a mis papás, a mi familia, etcétera, y yo sentía que me punzaba, ya no me dolía como al principio, pero me punzaba. Sin embargo, yo metida en el rezo, no me había dado cuenta hasta el final, y obviamente dije, gloria a Dios, ¿no? Porque ni me sangraba, ni me dolía, y al otro día haga de cuenta que yo no había tenido nada, se me cerró. Tengo fotos del gloria a Dios. antes y del después, de verdad que sí, porque como mis papás habían salido de viaje, les dije, les mandé una foto por WhatsApp de lo que me había pasado, ¿no? Y sí, dije, gloria a Dios, porque de verdad fue en un ratito lo que duró el rezo del rosario, que se me paró el dolor, que me paró la sangre y el otro día, y ahorita no tengo cicatriz, no tengo siquiera una cicatriz de ello y tengo las fotos, yo creo que si no enseño las fotos no me puede creer la gente de lo que tenía yo en la mano, de verdad. Claro, pero esos católicos incrédulos, como dice el padre Así Gabriel. es, así es. Pues muchas gracias por compartir ese hermoso testimonio. A cualquiera que esté viendo el video y tal vez sepa algo de medicina va a querer adjudicar algún tipo de fenómeno natural al respecto, ¿verdad? No sé. Pero ahí viendo ese problema que no coagulaba la sangre, era demasiado grande la abertura y sangrando 10 horas y que en el momento del rezo y el uso de los sacramentos esto haya parado, pues ahí para nosotros como personas creyentes hay un signo de fe. Es un signo de fe y como hemos mencionado acá, el efecto de los sacramentales está en dependencia, en gran dependencia con la fe que nosotros tenemos al usarlos. Si nosotros somos hombres de muy poca fe, pues el efecto será mínimo. Tendrá su efecto, pero muy mínimo, muy reducido, porque al final la iglesia está orando, intercediendo para que esos sacramentales, ¿verdad?, tengan un efecto en nuestra vida. Pero cuando nosotros unimos nuestra fe a la fe de la iglesia, pues el efecto será mayor de ese sacramental en mi vida. Entonces, es una bendición este testimonio que usted nos da, porque está en consonancia con todo lo que hemos venido diciendo en esta sesión sobre el uso de estos sacramentales.
son realmente un remedio de fe para alcanzar salud de alma y cuerpo, como hemos dicho. Y en este caso usted pudo alcanzar una salud corporal que pues, ha sido muy grata, muy necesaria, bien recibida. Se le acabó el dolor, la pulsación, y ni cicatriz ni seña le quedó. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Así Señor. es, bendito sea. Sí, gracias, hermana. Muchas gracias. Muy bien, no sé si alguno de ustedes tenga algo más que comentar, algo más que añadir. ¿Nadie más? ¿No hay ningún otro comentario en YouTube? Solo para comprobar. Hermana Giovanna. Sí, hay un comentario más de María de los Ángeles Flores. Dice, buenas noches. Hoy entré ya tarde y no pude estar toda la sesión, pero le mando muchos saludos. Estuve en la reunión por Zoom de la iglesia y terminó ya tarde, por eso le invito a conectarse. Y sería el único. Okay. Muchas gracias, hermana. Gracias por tener siempre esta delicadeza de participar de las formaciones. Lo bueno, como ustedes ya saben, es que el video queda toda esta semana durante un buen tiempo montado ahí en el canal antes de ser editado. Entonces ustedes pueden acceder en cualquier momento a él para continuar su formación y para no perderse ningún detalle, ya que considero que es sumamente importante que podamos continuar las formaciones, no perdernos un tema, porque como es un desarrollo sistemático, si nos perdemos este, pues ya no entendemos bien el que sigue, ¿verdad? Así que muchas gracias, que Dios me la bendiga. Bueno, muchas gracias a todos por su participación. Vamos a terminar la sesión de hoy poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, Señor, Dios, Rey nuestro, por habernos permitido vivir este momento de formación espiritual. Que todo cuanto compartimos acá sea de provecho para nuestra salud eterna. Y que todo cuanto hagamos, Señor, sea para honrarte, para darte alabanza, gloria y majestad. Que todo te tenga siempre a ti como su fuente y tienda hacia ti como su único fin. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confugimus Santa Dei Genitrix, nostra deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cum libera-nos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in preli, contra quis insides diaboli esto presidium. Impere dili Deus supplice te precamur. Tuque prince milice celestis, Satanam aliosco spiritus malignos, y a perditionem animarum per vagantur immundo, divina virtud in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte, llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén.